Gracias. De Murcia y en Mainz, en Alemania. Y aquí está lo mismo. Bendito Purísimo, que se oculta del Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El 4, en la universidad. En la universidad, España. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la comunidad de San Agustín, al Padre Antonio Jesús y al Padre Adarme por confiar en mí para iniciar esta charla que me parece muy importante porque creo que vamos a hablar de una encíclica que es muy importante que comprendamos y muy interesante también penetrar en ella. Es una encíclica un tanto particular y a veces ha chocado en algunos ámbitos, por ejemplo, el hecho de que el Papa hable tan abiertamente de política. Uno se pregunta, ¿por qué el Papa habla de política? Porque ciertamente nosotros compartimos un montón de cosas como católicos. Somos católicos, estamos bautizados y también compartimos el credo y un montón de creencias y de participación en los sacramentos que nos hacen ser y sentirnos católicos. Pero quizá la pertenencia a un partido político, a una ideología política, no se encuentra dentro de esas creencias compartidas. Es verdad que a veces la gente que está fuera de la Iglesia piensa que todos los católicos votan al mismo partido. Dime. Sí, claro. Vale, pues hablaré más despacio. Sí, y sin micro. Ah, no, es mejor que un micrófono. De acuerdo. Eso me va a costar, pero lo intentaré. Quizá lo consiga. Ya voy practicando un poco para coger el tono. Bien, comentaba que la primera pregunta que quería lanzarnos a todos es ¿por qué el Papa habla de política? Si parece que la política no es aquello que en principio estamos obligados a compartir los católicos. Es verdad que muchas veces pensamos que si soy católico y tengo una cierta inclinación hacia este partido, los demás pensarán igual que yo, pero estamos muy equivocados. En la Iglesia hay muchas formas de pensar, muchas inquietudes políticas diferentes. Entonces, ¿por qué el Papa habla de política? Pues he pensado contarlos a través de una pequeña experiencia personal. Cuando era pequeño mi madre me llevaba a misa y, bueno, cuando ya crecía un poco yo le preguntaba, mamá, ¿por qué vamos a misa todos los domingos? Ya a veces es más, ¿no? Y me decía, hijo mío, porque yo quiero que seas honrado y trabajador. A mí aquello se me quedó muy marcado, ser honrado y trabajador. Mi madre me lo ha repetido toda la vida como los valores más importantes, ser honrado y trabajador. Pero yo poco a poco me daba cuenta de que yo no iba a misa para ser honrado y trabajador. Nosotros no vamos a misa ni siquiera para ser mejores personas. Nosotros vamos a misa para estar cerca del Señor. Porque cuando nosotros recibimos la Eucaristía, pasamos a formar parte, nos volvemos miembros integrantes del cuerpo de Cristo. Nos unimos a Él. Y nos unimos a Él y a nuestros hermanos a través de Él. Y no solo a los que están con nosotros en la parroquia en ese momento, sino que también nos unimos a los cristianos que participan de la Eucaristía en el más pequeño pueblo de Soria, en la más pequeña ermita, o en Bagdad, o en una Eucaristía celebrada a veces de la manera casi secreta en China. Somos cuerpos de Cristo con ellos. Al hacernos cuerpos de Cristo se genera un pueblo y ese es el acto político por excelencia.
la generación del cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de celebrar aquí, la Eucaristía en la que hemos participado, es el acto político más importante que ha tenido lugar en España y en el mundo hoy. El acto político por el que hemos pasado a formar parte del cuerpo de Cristo como una unidad entre nosotros, una unidad a la que llegamos no por nuestras preferencias o por nuestras simpatías, sino a través de formar parte del Señor. Y hay un ejemplo histórico muy significativo para entender este hecho. Mirad, el 13 de febrero de 1977, el padre Rutilio Grande, un jesuita, que estaba en un pequeño pueblo, me ha apuntado el nombre, no me lo ha apuntado, un pequeño pueblo de Salvador, realizó una que ha quedado marcada para la historia, donde decía cosas como esta. La voy a leer un trocito muy pequeño porque es significativo para el ejemplo que quiero contarles. El padre Rutilio Grande decía: el Señor Dios nos dio un mundo material sin fronteras para todos. Compraré la mitad del Salvador. Mira, cuánto dinero. Esto me da derecho, y decía el padre Rutilio, no, eso es negar a Dios. No hay derecho contra la muchedumbre de la gente. Un mundo material para todos, sin límites, sin fronteras. Una mesa común con manteles amplios, una mesa para cada uno, como esta Eucaristía. Una silla para cada uno y un cubierto para cada uno. Cristo tenía mucha razón al referirse al reino como un banquete. Habló mucho de banquetes y celebró uno la noche antes de su supremo sacrificio. Y dijo que ese era el gran memorial de la redención, una mesa compartida en hermandad, donde todos tienen su sitio y su asiento. El amor de la comunión entre hermanos y hermanas es lo que rompe y tira por tierra todo tipo de barreras y prejuicios y un día superará al mismo odio. Bien, esta homilía tuvo una gran repercusión en El Salvador y apenas un mes después el gobierno envió a un grupo de paramilitares que tirotearon y asesinaron al padre Rutilio Grande. Y el entonces arzobispo de El Salvador, el santo Óscar Romero, tomó una decisión muy significativa y que en su momento generó mucha controversia. Decidió que ese domingo en todo su arzobispado solo habría una misa, una, el funeral por el padre, por la salvación del alma por el alma del padre Rutilio Grande. Una sola Eucaristía en la que irían los pobres y los ricos, en la que irían los de derechas y los de izquierdas, en los que irían todas las personas que estuvieran en su arzobispado para que se dieran cuenta al cuerpo de Cristo. El participar en esa Eucaristía es el acto político fundamental, el acto de nuestra identidad política más importante, mucho más que nuestras ideologías, que nuestros pensamientos o nuestras preferencias sobre política terrenal. Bien, muy claro de cómo Cristo tiene que ver con todo y tiene mucho que ver también con la política. Ahora bien, una vez que empezamos a entender cuál es la política de la que estamos hablando, aparece enseguida la pregunta, bueno, y entonces, ¿en qué consiste ser político cristiano? Si hay una política cristiana, ¿en qué consiste? Desde luego, no consiste en votar en un determinado momento. La política católica nos la explica el Papa al principio de su encíclica, de la Fratelli Tutti, de los hermanos. Es una forma de vida por sabor. Esa es nuestra manera, esa es nuestra manera, teniendo una forma de vida que tenga
El padre Antonio Jesús me pidió que hablara de este capítulo, digo, pues precisamente de este capítulo, ¿no? Pero se lo agradezco un montón, porque esto me ha dado la oportunidad de volver a leerlo y de entenderlo verdaderamente, y de entender que este primer capítulo no es un capítulo pesimista, sino todo lo contrario. El título se llama, como decía, Las sombras de un mundo cerrado. Bien, la idea de las sombras es una metáfora fácil de entender. Esas partes oscuras del mundo, esos aspectos que no están tan a la luz, los aspectos, podríamos decir, negativos de la realidad que tenemos. Pero lo de un mundo cerrado me llamó más la atención. Me acabo de tomar un café antes de venir a la Eucaristía a media tarde en una cafetería de aquí cercana y me he fijado porque el azúcar que me han puesto en un sobrecito provenía de África, el café de Colombia y la taza estaba hecha en China. ¿Eh? Luego ya, en un acto un poquito raro, porque la gente me ha visto levantarme y mirar la silla, he visto que estaba hecha en Polonia. Eso no es un mundo cerrado. No se refiere a ese tipo de cerrazón. ¿A qué está cerrado el mundo? El mundo está cerrado a la trascendencia, está cerrado a Dios. Son las sombras que se producen en el mundo. Y esto podemos entender perfectamente, porque todos nosotros en nuestro interior tenemos sombras, tenemos espacios oscuros, tenemos lugares de crecimiento, no enseñar y también está cerrados. En ese primer capítulo, el Papa va a hablar de algunas tendencias que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Es decir, de que seamos capaces, cada uno de nosotros, de reconocer que los demás aún no. Solo esto ya nos muestra una cosa una posición respecto a la sociedad muy distinta de la de porque nuestro objetivo es un mundo político, la lucha política cristiana, es uno de los y muchas veces nosotros nos dejamos igual que esa como la de nuestro público militar también. Aquí nos está hablando del deseo de tener el poder de todos los pueblos. Deseo de tener un factor que Dios puede. Bien, en este capítulo habla de muchas cosas. Nosotros no vamos a encontrar las cosas, porque sería casi diferente de definición. Vamos a centrarnos en algunos aspectos que me parecen más importantes o que engloban los favoritos. Vamos a verlos a la luz del Papa, que me interesa, en la ética y en los pronunciamientos que ha hecho la primera idea, muy importante, esa es la necesidad que tenemos de un proyecto para todos. Lo basa en tres pequeñas ideas que pueden mostrar algunas estrategias. El primero más es que tenemos un proyecto para todos. Debemos ser conscientes de quiénes somos, de
Yo soy psicólogo, además, siempre digo que su nombre no engaña a nadie, no se puede interpretar por ese modo, se llama diagrafía de Villagra. No hay mucha pantalla, no hay muchas cosas. Un poco chico. Yo digo bien, pero bueno, estamos en los abuelos, mucha gente a la que no la que tiene entra la paralela. Llega paralela, lo que está esperando, lo que está por allí, el cliente. Bien, esa parte pasa porque cuando hay dice que se va a comunicar un sitio posiblemente de la ayuda de mis abuelos, de la guerra civil, o si mi familia ha hecho conocido, lo bueno y lo malo, normalmente eso es malo. Nosotros no sabemos lo que es. Yo puedo preguntar estas cosas, yo tengo deseo de mire, yo he estudiado esto, yo trabajo en esto, pero que nosotros consideramos nuestra identidad aquello que nosotros hemos hecho. Y si somos sinceros y estamos en la realidad de nuestra vida, nos daremos cuenta que soy yo soy marinero, lo predicaba. Yo y todos nosotros tenemos unos amigos. Cada vez hace una familia, a unos padres, a unos abuelos, a una educación que hemos tenido. Y que además vamos dando la vida de los años para hacernos más a nuestros padres de lo que pensábamos, a veces más de lo que quisiéramos. Pero ciertamente, toda esa educación que hemos tenido nos hace ser lo que nosotros somos. En realidad, lo que nosotros somos en el presente es lo que se ha utilizado a lo largo del pasado. Podríamos decir que somos nuestro pasado. Nosotros hemos sido los individuos del pasado. Tiene que ver con nuestro cuerpo, con los sufrimientos que pasaron nuestros abuelos y nuestros padres. Tiene que ver con la historia de España. Los últimos años, las últimas décadas, y si somos capaces de entender cuál es nuestra posición, una posición por otra parte, no es si es un don que tenemos a la palabra, solo solo si entendemos esa historia del partido, podemos comprender cómo la primera idea del Papa es recuperar entender nuestra religión para ser religiosos. Cuando miramos esa historia, nos damos cuenta que en esa historia siempre hay todo el personaje, hay el valor de nuestro país. Todavía suena en nuestra vida social y el seno de la guerra civil. Desde luego resuena en el seno del Vaticano, en Mandela y otros conflictos que se han dado. Como en nuestro país se han mantenido algunas. Solo es posible a través del perdón y de la religión. Estamos enfermos, no curados, pero sí enfermos. Porque nuestros enemigos, Dios San Pablo, Dios nuestra ciudad, no son enemigos de carne y hueso, todo es y en verdad, si hablamos de un país común, el Papa nos habla de la porque es muy evidente para nosotros. Si todos estamos en el mundo mal, yo diría la dejar bajo las relaciones de las que todos estamos en este marco común. El cuidado de la supervivencia, la necesidad de todos nosotros. Por eso, la primera idea que va a presentar la necesidad de este proyecto. ¿Qué se pone a esta realidad? El Papa viene hablando de la Iglesia. Es un tema muy importante. Es un tema que viene trabajando con Pablo VI, con Juan Pablo II, trabaja con la cristiana, la identidad cristiana de la Iglesia. Cada Papa miraba la comunidad. Nosotros tenemos una realidad que estamos presentes en el cristianismo.
para construir son ¿quiénes son? Nuestra generación está a los hijos, porque los hijos completan los hijos de alguien lineal a tienen que estar pendientes cuando completamos y todo lo que hago a lo largo del día tiene un nombre de alguien que si tengo que entrar en esta conferencia tomar una serie de decisiones que a veces son complicadas para que pueda tener en cuenta cada cosa. Yo tengo que entrar en mi jornada diaria de la concreta que me hace cada uno de los niños. Otro que despertamos porque también requieren de nuestro cuidado y de nuestra atención, es decir, salir de nosotros mismos son los ancianos. Y también de los pobres y de los migrantes, de los que hablaremos posteriormente. Porque los pobres y los inmigrantes, cuando nos miran a los ojos menesterosos, nos están diciendo que necesitan de nuestro cuidado, que ellos necesitan que salgamos de nosotros, y ellos dicen que la vida no está hecha para que nos peguemos en nuestro egoísmo y estemos solo en nuestra vida, sino que la vida está hecha y lo hacen presente con una mirada. Precisamente este es el problema de nuestra vida. Nosotros la fuerza de la idea que este es el Papa de los derechos humanos y esto está sobre todo cuatro. Cuando habla de que los derechos humanos universales son de su dignidad, pensamos en los más niños, que son los primeros que no reconocemos en nuestra cultura su dignidad como persona. En segundo lugar, los ancianos, como he dicho antes. En tercer lugar, habla de la mujer, porque ciertamente en las sociedades occidentales podemos pensar que nos ha avanzado mucho para conseguir que la mujer pueda ser reconocida derechos también en la vida que nosotros en el resto de las constituciones. Pero la agenda es la realidad de la mujer se abre por páginas muy distintas según el lugar de Europa que miramos. Y allí donde hay violencia, las que más sufren son las mujeres. Y donde hay pobreza, las que más sufren son las mujeres. Y donde hay sufrimiento, las que más sufren son las mujeres. Y por último, el Papa nos habla de un tema al que se ha entregado mucho tiempo, que se entregó de una manera increíble cuando era arzobispo de Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de trabajar, de estudiar el trabajo que hizo cuando era arzobispo de Buenos Aires, eso antes, con mi mujer, el trabajo amplio que publicamos, que se llama Francisco del Papa Manso, publicamos en la editorial Planetaria. El Papa se comprometió personalmente hasta poder ayudar a personas, no solo mujeres, que eran secuestradas por grupos que se dedican a la trata de personas. En algunos casos para obligarles como esclavos a trabajar en almacenes, fábricas que se encuentran en países del tercer mundo, los secuestraban en Buenos Aires y se llevaban a zonas de Lima, separaban a todos sus procesos, separaban a todos sus muchas veces niños que vivían por vida en esta fuera de su círculo familiar trabajando como esclavos. Y desde luego, gran cantidad de mujeres que todavía hoy en Latinoamérica, en los países del este de muchos lugares del mundo, son secuestradas y obligadas a acceder al círculo de la prostitución. Todos los años hacía una misa en el arzobispo de Buenos Aires, en una zona favorecida de Buenos Aires, en prostíbulos, muchos de ellos en se decía alrededor de esa puerta, para denunciar el fenómeno del ensañamiento. Un fenómeno que es hoy en día la actividad ilegal
social que produce mayores beneficios para las familias y para los grupos locales. Y que, sin embargo, me parece que no tenemos del todo presentes en nuestra agenda política, en nuestra realidad cotidiana. Esa esclavitud se da también hay un gran piso de mujeres que son obligadas a la prostitución. Bien, ¿en qué contexto se produce este tema? El Papa habla de a mí me parece que es un aspecto especialmente importante. La comparación que aparece en la encíclica entre la evangelización y la Eucaristía. En la encíclica y en otras intervenciones del Papa también hace esta comparación de una manera más específica. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la Eucaristía? En realidad, hablamos de un fenómeno que conocemos, y es la apertura de las comunicaciones, la apertura de las fronteras, grandes tratados internacionales que permiten el libre movimiento de bienes, servicios, trabajadores y capitalidades. Y luego, gracias a la comunicación global, de tal manera que todos podemos saber lo que sucede en el mundo y todos podemos estar conectados con personas de cualquier lugar del mundo. Se realizó una investigación que demostraba que cualquiera de nosotros, sin utilizarnos con ciertas actividades en las redes sociales, estamos conectados con cualquier otra persona del mundo entre 6 y 8 pasos. Es decir, el amigo de mi amigo de mi amigo de mi amigo de mi amigo y ya vamos moviendo todo el mundo. Es una cosa increíble que haya una red tan extensa, tan cercana a cada uno de nosotros. Bien, la globalización en realidad tiene tres ámbitos, que son los que hablamos. En primer lugar, el ámbito local, es el ámbito real, es el ámbito de nuestras comunidades, es el ámbito donde trabajamos, es el lugar en el que estamos. En segundo lugar, el ámbito global, ese ámbito para nosotros un poco abstracto, que son los movimientos internacionales, las grandes fuerzas que mueven la economía y todos los procesos de la globalización. Y en tercer lugar, el fin. ¿Cuál es el objetivo de la globalización? ¿Qué es lo que pretende buscar? Bien, y se detienen estos dos aspectos. Aquí voy a entrar más en los puntos de este primer libro. En primer lugar, el Papa dice que la globalización, tal y como la hemos entendido, tal y como está sucediendo, debería ser desdibuja. Es decir, las fuerzas internacionales, las fuerzas económicas son tan poderosas que lo local se convierte no en el objetivo del crecimiento económico, sino en un medio para esas fuerzas. Se puede entender por ejemplo la deslocalización de los centros de producción, de la fábrica, de las empresas. La deslocalización significa que una empresa o una fábrica que se encuentra en un país en el que los costes laborales son muy altos, los sueldos de los trabajadores son más altos, porque hay políticos o porque hay seguridad social, como los costes son más altos, esta empresa se va a otro lugar donde los sueldos son muy bajos, hay veces condiciones de esclavitud, como conocemos, o bien no hay servicios sociales, ni seguridad pública, etc. Cuando esto se produce, estamos mostrando que el trabajo de las personas no es más que un costo, no es más que un medio para conseguir beneficios. Y de hecho estamos favoreciendo que en los lugares donde hay más derechos se rebajen esos derechos para que las empresas se queden. Y en los lugares donde esos derechos no están, no se queden para que las empresas permanezcan y vayan las empresas. Por tanto, esa manera de entender la globalización reduce, disminuye el reconocimiento de los derechos humanos y la calidad de vida de lo local en prácticamente todo el lugar del mundo. Por otro lado, está el efecto sobre la cultura, que para el Papa es muy importante. Empezamos hablando de la tradición y de la conciencia de que somos. ¿Qué sucede con la cultura local? Lo que sucede es que las vidas, las tradiciones, las costumbres y las comunidades locales tienden a estandarizarse. Es decir, tienden a ser más o menos iguales. Y los aspectos particulares se van convirtiendo en elementos folclóricos, en todo caso interesantes para el turismo. Pero que ya no generan una identidad compartida. La identidad
desaparece y no es sustituida por otra. Simplemente se genera una identidad difusa, que es la participación en el sentido económico acelerado de esa máquina empresarial en la que hemos convertido a nuestro mundo. Y eso se ve especialmente en el fenómeno del turismo. Y en Granada se ve mucho, en el Albaicín y en otros lugares de la ciudad. En los últimos años, basta con pasearse. Las comunidades desaparecen. La gente que vivía en el Albaicín iba a comprar a la carnicería, conocía al carnicero y al panadero, conocía a sus vecinos, son expulsados de las zonas turísticas por el aumento de precios del alquiler. ¿Y por qué esos negocios? Los que guían el tejido social desaparecen y son sustituidos, pues ya lo estamos viendo, las tabernas, las tiendas de Japón, los Starbucks, Burger King, las mismas tiendas, los mismos restaurantes que yo recuerdo ahora, encuentran en Cracovia, encuentran en Nueva York, encuentran en Berlín, encuentran en cualquier lugar del mundo. Las ciudades, los centros históricos se vacían y lo que queda es un decorado para el turismo. Y las comunidades locales se destruyen y se convierten en unos adornos que prestan servicios para los turistas. Esa externalización que produce la globalización destruye realmente nuestras comunidades. Bien, ¿y cuál es la diferencia entre el fenómeno que produce la globalización, intentando hacer que todo el mundo sea una unidad en este fin, que es el momento, la velocidad a la que circulan los capitales exportadores y la globalización? Esto es importante, porque nosotros a veces pensamos que cuando nosotros estamos en una iglesia estupenda, como esta iglesia, que tanto se olvida aquí, que verdad, como la iglesia de San Agustín, nosotros formamos cristianos parte de un todo en cierto sentido, ¿verdad? Pero no es toda la verdad absoluta. Lo que sucede cuando celebramos la Eucaristía no es que participamos de un acto que se celebra en todo el mundo, sino que aquí se hace presente completamente Cristo. No una parte de Cristo de la ley que vivió de un todo mayor, sino que aquí se hace presente completamente. Es decir, la Eucaristía hace presente a Cristo localmente. Y a partir de esa pertenencia local, a partir de esa comunidad de los cristianos, el cuerpo de Cristo, es como se entiende la totalidad. Ese es el lugar, esa es la circunstancia de cada uno, donde la vida se concreta. Y no se queda en absoluto triunfal, sino que todo el fenómeno de la vida cristiana se hace en la comunidad de las. La perspectiva es completamente diferente. Por eso, digamos, el teólogo, tan reconocido como Miguel Papa, y lo cito porque el Papa constantemente dice esta frase, dice Miguel Papa, Francisco Correa, muchas intervenciones, que la Eucaristía hace la Iglesia. Nosotros no hacemos la Iglesia porque compartamos una seguridad, sino porque somos miembros del cuerpo de Cristo al participar en la Iglesia. Ok, voy explicando si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, bien, son muchas cosas, pero individualmente son por muchas ideas diferentes. Bien, el Papa señala en este primer capítulo que esta forma de entender la globalización tiene un efecto, y es que lejos de que tengo copiada, el sentimiento de pertenencia a una misma humanidad se hace más débil, porque la distancia entre lo local y lo global se hace inmensa. Parece que no tenemos nada que hacer en esas fuerzas que vienen del exterior. Si yo dijera vamos a crear un nuevo emprendedor local, vamos a crear un nuevo comercio de la ciudad, un comercio particular, pues uno diría, ¿qué puedo hacer yo? Eso se toma decisiones mucho más grandes, en fuerzas mucho más grandes. Nosotros nos sentimos aislados con respecto a esas tendencias que a lo mejor ni siquiera nos estamos de manera que yo solo puedo responder a ellos.
Por lo tanto, hay una percepción de disminuimiento de indefensión y de ineficacia de la vida. No podemos cambiar las cosas, no podemos cambiar la nuestro destino. Cada vez nos vamos dando más cuenta de que nuestras democracias tienen menos capacidad de gestión y por lo tanto la identidad de nuestro pueblo, porque somos, no se expresa. Y aquello por lo que se toman las decisiones está más allá de la democracia, ni siquiera de la democracia. Voy a leerles una pequeña cita donde el Papa expresa muy bien esta distancia en el punto 31 de esto. Creo que está en la última. Dice, en este mundo que cobra sentido común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la libertad compartida de la humanidad se amplía hasta el punto de la búsqueda del propio bienestar y la felicidad económica. Se compara. Esa distancia se amplía hasta el punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. Parece que no formamos parte ya de una comunidad. Porque una cosa es sentirse obligados a vivir juntos y otra muy diferente es apreciar la riqueza y la belleza de las semillas de la vida común que hay que buscar y cultivar juntos. Nosotros parece que hemos perdido ya la referencia de esas semillas que podemos cultivar juntos y parece que ya no tenemos fines comunes, sino que cada uno se ve sus propios fines aislados de su propio mundo. Por eso nos toca luchar a recuperar la pasión está dice literalmente recuperar la pasión de estar juntos. Y esa pasión de estar juntos es el equilibrio de Cristo. Es lo que nos da cuando somos el cuerpo de Cristo, cuando podemos acoger. Y este es el punto central que toma siempre cuando habla de la adoración. Solo podemos acoger a los grandes si somos algo más que un solo. Si nos damos cuenta de que somos en ese momento el cuerpo de Cristo que acoge al que viene. Otro de los aspectos muy interesantes de este libro es que a veces vemos las declaraciones del Papa conectadas, una frase, unas frases bonitas, frases muy buenas, buenas intenciones, pero en ocasiones nos parece que es una política un poco alejada de los problemas cotidianos. Pero si usted en medio de este texto detenidamente verá que no es así. Y se nota especialmente cuando habla de la migración de los adultos mayores o de los siguientes. Cuando, por ejemplo, habla de que los inmigrantes tienen que ser protagonistas de su propio vida. Utiliza esta expresión. Protagonistas de su propio vida. Es decir, que no es más solo con que tenemos cobramos aquellas necesidades básicas que al principio son las necesidades de vivir, porque son elementales para el ser humano. Pero tenemos que crear además una sociedad en la que ellos puedan recuperarse, sentirse dignos. Y ese sentirse digno se expresa realmente en el trabajo. Papa lo ha dicho un montón de veces. Y no porque uno sea capaz de ganarse de su propio pan, no solo por eso, también porque el trabajo es la primera forma más inmediata de darse a las. El trabajo es la primera manera en la que lo que uno es, lo que uno ha crecido y se ha desarrollado, aquello que uno puede hacer, lo da a los demás, lo ofrece a los demás. Es la primera manera de ser algo útil para la sociedad y sentirse importante en el mundo en el que está. Y además, existe el Papa, hay que conseguir que puedan respetarse a sí mismos, no solo aquí, sino en el lugar del viaje. Porque nadie migra porque apetezca. A veces dice, oigo en la televisión, emigran buscando el sueño europeo. No. Emigran fundamentalmente porque la vida que tiene que vivir en los lugares donde están no puede ser política, no puede vivir por la violencia
tiene que ser más. Construir un mundo común es conseguir que pueda la gente tener en sus lugares de origen y no solo acogerlos. Bien, y resumiendo un poco, la han pasado el Papa también habla, quiero dedicar minutos a este punto porque es muy importante, a que cuando nosotros nos sentimos solos en el mundo del mundo, o cuando nosotros empezamos a relacionarnos con los demás, solo a través de las pantallas, de la televisión, utilizando las redes sociales, aparte de sentirnos más y más aislados, empezamos a ver la realidad que es necesaria. Lo vemos constantemente, nos pasa a cada uno de nosotros. Juzgamos a personas que aparecen en los medios de comunicación como si fueran anónimas. No nos importa. No aparecen personas. Solo podemos entender el amor, solo podemos encontrar a los demás con una presencia personal. Papá habla de mirarnos a los sentir de los hermanos, incluso dice la explicación. El amor tiene que ser concreto. Y además, los estados utilizan cada vez más en los partidos políticos estos medios de comunicación, esta plataforma que nosotros vemos como espectadores, para introducirnos ideologías que nos separan mucho más que nosotros. Quiero detenerme en este punto para que entendamos qué es una ideología que tiene ese efecto sobre nosotros. Estamos bien preocupados en estos días. La ideología es una explicación. Es una explicación que nos intenta decir cuál es el sentido de las cosas que pasan. Y eso es positivo, porque los seres humanos necesitamos que nos expliquen cómo es el mundo, pasan tantas cosas, que entender la relación de una y otra necesita la explicación. Pero la ideología tiene una particularidad. La ideología reduce y sustituye la realidad. Es decir, la ideología implica la realidad. Y cuando la realidad no coincide con la ideología, lo que hace es negar la realidad o manipular. De tal manera que cuando nosotros solo seguimos su ideología, acabamos perdiendo de vista la realidad. Ya no tenemos contacto con la realidad. Vivimos encerrados en el mundo de Dios. Y empezamos a odiar al que está por esos mundos, al que piensa distinto, al que tiene ideología. Las ideologías vistas así, cuando nos encierran, nos separan de los demás. Hay una canción italiana preciosa que dice, lo voy a traducir, dice, yo quisiera a Dios, pero no es posible. Tiene el rostro que tú tienes, el rostro que tú tienes, y eso para mí es terrible, porque nosotros estamos llamados a encontrarnos con la realidad y con los límites de la realidad. Por muy importante, Dios está en la realidad de la circunstancia de cada uno y está en el otro, por muy limitado y difícil que nos parezca acercarnos a él. La realidad y el otro es un don que nos da el Señor, incluso por encima de nuestras diferencias. Nos queda mejor, no nos queda mejor. Es un rostro que nos da la oportunidad de reconocer la verdad. Y no está puesto ahí casualmente, sino que está puesto para nosotros. ¿Y cómo somos capaces de acercarnos a esa verdad que es el otro? El Papa encíclica en tantos textos siempre remite a las palabras. El silencio y la escucha. Porque si no escuchamos al otro, nos apresuramos a introducirlo dentro de nuestros esquemas o dentro de nuestras ideologías. Y no somos capaces de entenderlo ni de acogerlo. Y si queremos construir una vida común, tenemos que darnos cuenta que el otro también es que piense distinto. También es que piensa de una manera que nos parece que está en la solicitud de nuestra posición política, intelectual, familiar, religiosa. Ese otro sigue ese camino porque ha visto el camino de verdad. Y nosotros podemos aprender de él y construir una sociedad que se construye no con una sección de personas que piensan distinto. Y si no somos capaces de escuchar el otro, podemos decir en la palabra así, que somos
somos antidemócratas, pero sobre todo hay algo mucho peor, y es que no podemos ser verdaderamente cristianos si no tenemos la capacidad de escuchar y de elegir a otro. Bien, dice el Papa Francisco que ese camino de la fraternidad solo puede ser recorrido por espíritus libres, libres de su sistema, libres de esas ideologías, y dispuestos al encuentro de verdades, a encontrarse de verdad con personas concretas. Y cuando nos encontramos de verdad con una persona, hasta la fe, hasta el amor, nos damos cuenta de que quien más necesitamos estar en la persona somos nosotros. Y que cuando acogemos, sobre todo nosotros, somos acogidos y crecemos en ese secundario de la Señor. Bien, quiero terminar. Este primer capítulo, a pesar de que cuenta las sombras de un mundo cerrado a Dios, no es un capítulo que esté libre de esperanza, sino todo lo contrario. Todo el capítulo está recorrido con la idea de que la realidad, por muy limitada que nos parezca, es un toque de verdad. Y esto ayuda a decir, donde hay muchas personas alrededor de muchos de nosotros, luego alrededor mío, están pasando de muerte, de enfermedad, nos estamos enfermando, personas que han tenido durante años una situación económica que le permitieron tener a sus hijos, que ven cómo se está desarrollando. En esto también estamos llamados a saber que Cristo está presente, que Él ya ha vencido y que por lo tanto nuestro mensaje siempre tiene que ser de verdad. Nunca nuestro mensaje es crear violencia, crear diferencia, dejarlo de lo demás, extremarnos, pensar. Nosotros siempre tenemos que llevar. Tenemos dos gracias, o grafectos, llevamos el aroma del Señor. Él ha vencido, está con nosotros. Podemos confiar en su misericordia, en su paz y en su amor. Aleluya, pues, ¿no? Muchas gracias. Disculpad que no se oye nada. De que, a ver qué hace el gobierno, a ver qué pasa con la prima de riesgo, a ver qué pasa con los tipos de interés, porque todos son fuerzas que no dependen de nosotros, no digamos ya, si viene una pandemia. Pero la vida cristiana
consiste en ser cristiano. No consiste en hacer grandes alborotos ni en transformar el mundo haciendo, sino que eso se produce siendo un buen cristiano. El capitalismo es un fenómeno histórico. Es un fenómeno histórico que tiene unas raíces. De repente la gente se fue convenciendo masivamente de que lo que mueve al hombre es el interés y únicamente el interés. Y el Papa Francisco nos quiere decir, recordando el mensaje evangélico, evidentemente, como no podía ser de otra manera, que el hombre es feliz cuando lo que le mueve es el amor. Y el testimonio de aquellos que ponemos el amor por encima del interés. Lo he dicho, ponemos incluyéndome a mí, como si fuera tan fácil, ¿no? No es fácil para nosotros, es fácil por la gracia de Dios. Pero el testimonio de una comunidad cristiana que pone el amor por encima del interés y que muestra una forma de vivir distinta y que es posible vivir así, es un testimonio que cambia el mundo. No lo ha hecho una vez sola. Yo muchas veces cuando mis alumnos claro, pues tienen la impresión, como tenemos todos, de que vivimos en un mundo secularizado, difícil. El otro día escuché a un conferenciante decir que estábamos los católicos de capa caída, ¿no? O sea, que es una expresión ahí muy tristona. Bien, recordaba, por ejemplo, cuando San Agustín estaba en Hipona, en sus tiempos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, y le escribía al Papa diciéndole, mire usted, yo no sé qué hacer. Todos los obispos que hay en el norte de África son donatistas, una herejía de la época. O cuando San Bonifacio vino desde Irlanda a Alemania a evangelizar y le decía al Papa, mire usted, no habría que volver a bautizar a todo el mundo, no tienen ni idea. Es decir, no vivimos en la peor etapa histórica, vivimos en la etapa que nos toca vivir. Y tenemos la responsabilidad y la alegría de esta etapa histórica que nos toca vivir, que tiene su drama, pero también tiene sus aspectos maravillosos. Y sobre todo tiene algo que está por encima de lo que nosotros podamos apreciar mejor o peor en las circunstancias, que es la idea con la que el Papa acaba el texto, pero que nos invita a volver a pensarlo todo. Y es que Cristo ya ha resucitado. No estamos esperando que resucite, ya ha resucitado. Y por lo tanto ya ha vencido. Así que cualquier circunstancia, cualquier situación que encontremos en la realidad, la podemos enfrentar sabiendo que Cristo está con nosotros. Y eso lo cambia todo. Paco. Se escucha mal, vamos yo aquí y no sé si usted me escuchará bien. Bueno, que yo no tengo la encíclica aquí, pues, y veo un cierto pesimismo en el Santo Padre, siempre que es tan alegre y tal. Y aquí se le ve, por lo menos en este primer capítulo, se le ve triste, porque dice que después de que el mundo parecía que iba ya a interesar, después de tanta guerra y tal, pues sin embargo se nota que no, y termina viendo a que hay que, bueno, que llevarse mejor, el amor, la fraternidad y todo eso. O sea que yo lo he notado eso, triste de esta encíclica. Bueno, por lo menos en el primer capítulo. Es verdad la impresión que yo tuve cuando leí el primer capítulo. Mejora. Cuando se sigue leyendo. Pero hay un aspecto importante que tenemos que superar muchas veces cuando leemos textos del Papa Francisco. El Papa Francisco no dice de esa manera, perdóname que le tome la expresión, que tenemos que, ¿cómo ha dicho usted? Querernos los unos a los otros, lo ha dicho de la manera más suave. Es decir, quiero decir que no es una expresión de que tenemos que tener la voluntad de conseguir, no. Nosotros tenemos que desear, tener pasión por esa fraternidad que nosotros no podemos crear. Es decir, no hay ninguna reforma política, ninguna revolución, ningún proyecto, ni a corto ni a largo plazo, que los humanos podamos hacer que vaya a generar la fraternidad universal. No tenemos esa capacidad. Nosotros lo que podemos es ser cristianos y llevar nuestro amor, y que donde haya temor pongamos, donde haya tristeza pongamos alegría, que donde haya odio pongamos amor, ¿no? En esta oración tan conocida de San Francisco. Eso es lo que nosotros podemos hacer.
Y lo podemos hacer por la gracia de Dios. Y el mundo lo transforma la presencia de Dios. Y lo transforma en lo local. Las ideologías nos han convencido mucho de que el proyecto siempre es un proyecto político de transformación social global. Bien, el cristianismo empezó con 12, que cambiaron el mundo entero. Con 12. De la misma manera, nosotros aquí ya somos más de 12. Y lo que hicieron los apóstoles es seguir a Cristo. Esa es la única fórmula. Y esa fórmula no solo transforma el mundo, sino que tenemos la experiencia de que lo hace. Transforma el mundo como nos ha transformado a nosotros. El transformarnos a nosotros ha transformado a nuestras familias y ha transformado a la gente que teníamos cerca. Y eso es algo que se amplifica. Y se amplifica por la acción del Señor. Basta con estar cerca de Él. Solo en esa confianza podemos realmente desear que el Señor vaya haciendo esta fraternidad cada vez más grande. Una última pregunta, que el toque de queda, ¿verdad? Sí. Yo solo digo una cosa, ¿verdad? San Agustín tenía una expresión referida a la Iglesia. Decía que la Iglesia es santa, pero existe siempre y seguirá existiendo siempre siendo pecadora. Es decir, tenemos que vivir reconciliados con nuestro propio límite. Que el hombre reconozca su límite es la posibilidad de poder reconocer que Dios es el que puede hacer las cosas, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a vivir en esa tensión, porque si esto es como si fuera una medalla, ¿verdad? El Papa aquí propone una fraternidad universal, la unidad del mundo. Esa es la cara de una medalla, pero no se consigue más que con Jesús crucificado y abandonado, ¿verdad? Cuando Jesús dice el Evangelio, cuando sea elevado hacia mí, cuando sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces tenemos que aprender a vivir esa tensión sin querer anularla. Porque si la queremos anular pensando que nosotros somos capaces de una fraternidad universal, al final lo estropeamos. Pero si también nos cruzamos de brazos pensando que esto es imposible, tampoco nos ponemos en la disposición de reconocer nuestro límite y acoger el don de Dios, ¿verdad? Entonces, supone ser conscientes de que tenemos que vivir, ¿no? Esto, las que sois madres lo entendéis perfectamente. ¿Cómo se mantiene la unidad en una casa? Muriendo. ¿Cómo mantiene la madre la unidad en el hogar? Muriendo. Y sufriendo. Eso no significa que nosotros nos tenemos que machacar, pero no hay fraternidad, no hay unidad, no hay amor universal si no nos negamos nosotros mismos. Siempre asumiendo nuestro límite, siempre asumiendo que es un don de Dios, que la Iglesia Santa existirá siempre siendo pecadora, que la fraternidad universal aquí, en este mundo, seguirá siendo frágil y sacramento de la fraternidad grande de la vida del cielo. Y eso es lo que celebramos en la Eucaristía. Me gustaba mucho cuando relacionaba, ¿no?, con la Eucaristía la encíclica que hace el Papa, la globalización. ¿Qué hacemos en la Eucaristía? Hacemos memoria del deseo de Dios, que ha sido siempre una historia de salvación, por hacernos uno en torno a Él, que se realizó cuando Cristo murió y resucitó, el misterio pascual de Cristo, ¿verdad? Hacemos memoria. No tenemos, no estamos sin identidad, tenemos nuestra identidad. En la Eucaristía nosotros nos encontramos con nuestro origen, con nuestra historia, con nuestra memoria. Somos el pueblo de Dios que nació del costado abierto de Cristo, pero también vivimos de esa unidad que
en la Eucaristía, porque somos la carne de Cristo aquí y ahora. Nosotros somos aquí y ahora la carne de Cristo, y eso es lo fundamental, ¿no? A mí me parece que este capítulo, que puede parecer un poco pesimista, al contrario, nos abre a la esperanza, pero eso sí, nos abre también los ojos para que aprendamos a vivir en la tensión de la imperfección. Siempre en la Iglesia hemos tenido la tentación de ser los puros, los catas, los perfectos. Y el capítulo pone en evidencia que cuando la humanidad por ella misma quiere construir la unidad, al final se queda en agua de borraja. Tenemos que asumir nuestra imperfección, nuestro límite, para poder amar y acoger el don de Dios. Bueno, le damos las gracias a Marcelo y le pedimos, bueno, le decimos dos cosas. La primera, que rezamos por él y por su familia, ¿verdad? Lo encomendamos en nuestras oraciones. Y la segunda, pues que esta es su casa, que puede venir cuando quiera. Y seguro que si al final, prometemos que si al final todo esto ya está mejor, ¿verdad? En junio, pues hacemos la última conferencia, lo invitamos a él y a su familia y hacemos una convivencia juntos, ¿verdad? Y un compartir después, como solemos hacer. Pues muchas gracias y que paséis buenas noches.